Bienvenidos al podcast de Universo Mola, el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana. Esto es Hilando Voces. En este primer episodio hablamos de la moda como narrativa cultural y como una herramienta de cambio. Hoy, la moda ya no se puede entender solamente como una industria creativa. También es un lenguaje social que refleja valores, tensiones y formas de ver el mundo. ¿Qué historias estamos contando cuando hablamos de sostenibilidad? ¿Quiénes las cuentan? ¿Y cómo influyen esas narrativas en la forma en que consumimos, aprendemos y nos relacionamos con la ropa? Para abrir esta conversación nos acompañan dos voces desde distintos lugares de Latinoamérica. Desde Chile, Carola Moya, diseñadora y especialista en economía circular, activista y creadora de metodologías que buscan transformar el sistema moda desde el diseño, la comunicación y los modelos de negocio. Y desde El Salvador, Merlina Carolina, diseñadora, estilista y promotora del estilo consciente, quien explora la relación entre moda, cultura, psicología y hábitos de consumo. Esto es Hilando Voces. Empecemos a tejer esta conversación. Soy Carola Moya, soy diseñadora de vestuario de primera profesión, después me fui especializando en marketing y después caí en el mundo de la sostenibilidad, cuando no se llamaba todavía sostenibilidad. Soy especialista en consumo y tendencias, lo cual es bastante extraño después llegar a este mundo del marketing. Soy CEO de una consultora que se llama Santiago Slow, que es mi consultora, con la cual ya llevo 9 años, pero que en realidad estoy trabajando con ella antes de formalizarse de hace 12. Y antes trabajaba en tendencias asesorando al mundo del retail de la moda. El cambio fue bastante radical de pasar del mundo de la moda y del marketing a trabajar en temáticas de sostenibilidad. Entonces ese fue como el gran cambio. Soy directora de una fundación que se llama Conexión Natural, que ha sido también la evolución de otras fundaciones en las que he estado participando. En el 2014 fui cofundadora de una asociación de consumidores de sostenibilidad acá en Chile. Y también fui directora desde el 2024, desde The Plastic Ocean, y he participado en múltiples organizaciones civiles. Soy activista desde los 14 años, así que ya llevo un buen rato en esto. He pasado por varias cosas, por varias instituciones. Normalmente tengo varias camisetas, no solamente desde el área de la sostenibilidad, sino también en enfoque de género. Pertenezco a la red de periodistas y comunicadoras feministas acá en Chile y varias cosas. Pero en realidad mi foco es la consultoría especializada a empresas, ya sea en temáticas de diseño circular, comunicación, y mi gran superpoder como profesional es conectar y autentificar que las prácticas sean realmente sostenibles. Perfecto, hola Calora, como nos pudimos presentar hoy. Te quería consultar más que nada con los nuevos consumidores, los nuevos vínculos de moda, con la aceleración del fast fashion y el acceso masivo a ropa. ¿Qué cambios notás vos en la forma en la que los chilenos, en este caso en Chile, compran y Sí, visten sí. hoy? Bueno, cuando a mí me llama la atención, cuando hablamos de estos nuevos consumidores con roles o con miradas más como responsables, porque en realidad esas son prácticas antiguas. Las nuevas son todo lo contrario. Las nuevas, este nuevo perfil del consumidor, la verdad es que es bastante menos apegado a la ropa, es hiperconsumista, le gusta el hiper fast fashion, el todo el hiper finalmente. Cuando estamos hablando siempre del nuevo consumidor, me llama mucho la atención que digan es más responsable, es más consciente, porque no, ese era el antiguo. El antiguo era el que le importaba la calidad, le importaba de dónde la ropa venía, le importaba cómo podía cuidar esa ropa, cuánto le iba a durar. Eso eran perfiles antiguos. El nuevo consumidor es el que vive rápido y en realidad es un reflejo de la época. O sea, podríamos estar hablando de un zeitgeist que a la larga tiene que ver con la rapidez con la que vivimos las redes sociales, todo lo queremos muy rápido. Y en ese contexto entra el hiper fast fashion. Ya ni siquiera estamos hablando del fast fashion. Estamos hablando de una moda efímera que no existe. O sea, piensa que la mayoría de los productos que se compran todavía no los producen. Chain y Temu empezaron a crear algo que ya sobrepasa lo que hizo Mancio Ortega hace décadas atrás, que fue el gran acelerador que cambió todo el sistema de la moda y que hizo este fast fashion, que a la larga era como que se conocen las editoriales como la cola larga, que son pequeñas, comillas, cantidades de muchos productos, que igual siguen siendo toneladas y toneladas de ropa. Pero ahora ya esa ropa ni siquiera se produce necesariamente, te están vendiendo cosas efímeras. Con la inteligencia artificial ahora es mucho peor porque en realidad te pueden hacer creer que la gente y los consumidores que siguen,
que en realidad son influencers, que ya ni siquiera sabemos si son reales o no, están cambiándose constantemente de ropa. Esta necesidad de estar con una imagen nueva hace que todo sea más acelerado. En ese contexto, Chile, primero, para poder como contextualizar, es el país más hiperconsumista de Latinoamérica. O sea, la cantidad de prendas que se consumen acá sobrepasa a cualquier otro país. Estamos hablando del último estudio, era que pasamos de la década anterior a un par de décadas a esta, de 13 prendas que se consumían anuales a 50 por persona. Y es muchísimo, lo que no significa que todas consumamos de esa misma cantidad. Pero eso implica de que si yo no consumo 50 prendas al año, hay alguien que está consumiendo el doble, porque de alguna parte sale la cifra. En ese contexto, Chile, en toda su dimensión, se caracteriza por ser un early adopter. Es el primero en adaptar a las tendencias, el primero que cae en las tendencias. Y eso implica también que es uno de los más consumidores en estas nuevas plataformas de consumo, porque obviamente quieres tenerlo todo. El tener más acceso al dinero o querer tener más acceso al dinero se ve como la posibilidad y la necesidad de consumir más. Esa es como un poco la política, la tendencia de consumo que tenemos acá en Chile. Perfecto. Bueno, más entrando en tu experiencia laboral y demás, ¿qué te llevó después de años en moda y comunicación a buscar una forma de trabajo que integrara el activismo, el estilo de vida y tu profesión? Bueno, todo parte por el activismo, porque en algún minuto me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo iba absolutamente en contra de mis principios. O sea, trabajar, era como que trabajaba en el lado oscuro, ¿te fijas? Creando necesidades que la gente no tiene, que son inexistentes, y generando esto. Y era súper buena en eso, que era terrible, porque en realidad estaba fomentando todo lo que yo no estoy de acuerdo. Ahí tuve mi crisis existencial, que me imagino que todos hemos tenido esa crisis existencial en algún minuto que nos damos cuenta que no estamos en el lugar correcto. Y justo yo trabajo en tendencias. Por lo tanto, dentro de estas tendencias había identificado, te estoy hablando del año 2010, que el slow, que así como que el slow food, ya estaba en el slow design, slow city, en varias otras áreas. Empecé a investigar sobre esta, que era la contratendencia, que se oponía al fast, al mundo de la neomanía, esta obsesión por lo nuevo. Y cuando empiezo a descubrir qué significa esta nueva tendencia del slow y que ya estaba como macro tendencia, es decir, que no era algo que había aparecido y que se iba a desaparecer, sino que efectivamente ya estaba instalado, me enamoré de eso. Y dije, ok, esto es hacia donde yo quiero apuntar, esto sí está vinculado a mis principios y a lo que yo sí creo, que tiene que ver con fomentar el desarrollo económico local, con cosas más conscientes, con menor impacto ambiental, con que a la gente no le cueste la vida para que yo pueda tener el estilo de vida que yo quiero. Y dije, vale, va por allá. Y que iba súper de acuerdo, porque acuérdense que el slow food nace de la protesta que tienen los italianos cuando les instalan en la Plaza Cinquecento el McDonald's. Entonces era como que más activista que este movimiento. Entonces dije, ok, trabajo en tendencias, esto va para allá, sé que el mundo va a ir avanzando hacia allá, lento, pero avanzará. Así que dije, vale, me voy para este lado. Obviamente, después, cuando ya se instala el tema de la sostenibilidad, comprenderán que si hoy en día, año 2026, todavía es difícil de explicarle a las empresas o al sistema o a los consumidores, en el 2010 era una loca de patio, hablando cosas totalmente hippie, que no tengo nada de hippie, por cierto. Entonces era bastante extraño viniendo del marketing, traspasándome a este nuevo segmento. Y desde ahí, increíblemente, las empresas que confiaron en mí, que iban avanzando, empezaron a ver que efectivamente con los años, vaya que esta loca tenía razón. Eso me ha permitido también tener un nombre que sea un referente a la cual tener una credibilidad porque sabe hacia dónde va avanzando el mercado. Y obviamente ahora que la sostenibilidad ya está instalada, los conceptos de ESG ya están instalados dentro de las empresas y ya el tema de la sostenibilidad es parte fundamental para que las empresas puedan tener incluso inversores y muchos consumidores también están apuntando a eso, aunque sea declaratorio y no necesariamente a la hora de comprar, las empresas están apostando por ello. Así que tenía razón y así llegué. Yo me quedé con un dato que vos dijiste, que sería como un promedio de que ahora 50 personas, por lo menos en Chile, consumen ropa lo que sería en el año. 50 Ahí, prendas al año. 50 prendas al año, perdón. Bueno, ahí podemos suponer o decir que la moda es cada vez más accesible, pero también es más descartable. Te quería preguntar Sí. qué desafíos presenta hablar de consumo consciente en contexto donde el precio sigue siendo determinante. En ese contexto, lo primero que tenemos que entender que cuando la ropa o los productos en general tienen un bajo costo, en realidad no estamos hablando de democratizar la moda. Primero deberíamos sacarnos eso de la cabeza, que es un poco lo que el sistema nos ha hecho y nos ha instalado. Bajamos los precios, creamos tendencias para todos los gustos, para todas las personas que se sientan incluidas, pero que en realidad eso no es democratizar, porque si te fijas, te dicen qué color comprar, qué tipo de estampado, cómo te tienes que ver, cómo tienes que usarlo, y que si no tienes esta tendencia, en realidad estás fuera del sistema. Eso no es
democratizar la moda, es crear una nueva forma de esclavizar tu imagen. Y en eso se basa el sistema. El sistema sigue siendo un sistema lineal en donde mientras más rápido pasemos del producir, vender, usar y desechar, más rentable es. Entonces, en ese contexto también, empezar a hablar de un consumo más consciente o una producción más consciente es totalmente salirse del sistema. Hoy en día es súper complejo, sobre todo porque si bien existe una tendencia que apunta a que este hiperconsumo está súper mal visto, el sistema en sí te sigue exigiendo de que tienes que seguir avanzando y sobre todo para las mujeres es mucho más rudo, porque las mujeres debemos estar siempre a la moda porque tenemos que seguir estando vigente, que si sigues teniendo un look de hace 20 años, tú no estás vigente porque no tienes la imagen de lo que se te exige hoy en día. El ser consciente se opone a este sistema. Consumir menos, vale, pero te dicen que si vas a consumir menos, si yo voy a usar este mismo vestidito negro, lo tengo que accesorizar para que se vea diferente, tengo que usar distintas cosas para que se vea diferente porque necesito verme diferente. No basta con que yo vaya con el vestidito negro tal cual como está. Siempre te crean la necesidad de ser distinta, de verte actualizada. En este contexto que se está migrando hacia una moda más circular, empiezan a aparecer obviamente distintas cosas, distintos formatos de consumo, pero siguen siendo consumo. Por ejemplo, si yo voy a intercambiar mi ropa, es para seguir teniendo ropa nueva, comillas, aunque sea usada. Si digo, yo no voy a usar más ropa nueva porque conozco el impacto que tiene, voy a usar ropa usada, vaya que en Chile sabemos el impacto que tiene la ropa usada porque la tenemos tirada en todo el desierto. Hay un trade-off, un impacto oculto que todos vemos que no nos estamos haciendo cargo. El problema es el consumo, no solamente la forma en la que consumimos, sino el consumo. Y eso es súper complejo porque en realidad ninguna empresa te va a decir no me compre, porque incluso Patagonia tiene un modelo de negocio que te dice no te compre porque soy tan bacán que te vendo la ropa usada, te sigo vendiendo producto. Es un modelo económico que efectivamente se basa en que tú compres, que tú consumas, intercambio. Para mí el que se ajusta más es el tema del upcycling, porque es reparar o reconstruir o remodificar o reacondicionar prendas que ya están hechas, con esta típica frase que se dice que la prenda más sostenible es la que ya existe, pero poniéndole diseño. Y eso significa que además estamos dando trabajo a mano de obra local. Entonces, por lo tanto, además siendo diseñadora, obvio que quiero que las diseñadoras y los diseñadores sigan teniendo trabajo. Pero, ¿a qué costo? El tema del upcycling te permite seguir manteniendo una industria en la que puedas seguir vendiendo productos nuevos, pero en realidad a partir de prendas que ya están usadas. Cumplieron sus ciclos y la reacondicionamos. Como que existen distintas medidas que permiten mantener una economía más consciente y también bajar el tema del consumo. A mí me parece, de hecho, dentro de las estrategias de economía circular que tenemos acá como política pública, uno de los puntos de las metas es tratar de concientizar a los consumidores para que efectivamente consuman menos. Pero es súper complejo, sobre todo en un país tan consumista como este. Yo tenía una duda, que vos dijiste que tenés una consultora y quería saber cuáles son los errores que vos ves con más frecuencia cuando llegan estas empresas a vos y te dicen que quieren empezar a ser sostenibles o sustentables o tener nuevas políticas que impacten positivamente en el ambiente, digamos. Yo partí trabajando en el tema de sostenibilidad con marcas pequeñas, como para que fueran más competitivas desde el ámbito de la sostenibilidad, y ahora solamente trabajo con retail y grandes empresas. En ese contexto como que di la vuelta. Efectivamente, las empresas más pequeñas son las que están más concientizadas, como que las que más quieren hacer cosas. El problema es que ellas no son las que mayormente contaminan o las que mayormente impactan. Entonces, a mí normalmente me dicen en políticas públicas, oye, pero es que siempre están jodiéndose a las pequeñas empresas. Sí, pero las pequeñas empresas son las que parten con un propósito y una mirada distinta de las grandes empresas. Es mucho más desafiante que un retail o una empresa grande trate de ser sostenible, porque va en contra de su core business. O sea, viven de vender más cosas. Es mucho más complejo. Las pequeñas empresas normalmente como que el principal error que yo veo es que primero parten como por la materialidad, tratar de ser lo más sostenibles posible, que sean certificadas, lo cual obviamente sube el costo de las telas porque son más caras, porque lamentablemente destrozar el planeta es súper barato. Y por otro lado también el pagarle bien a la gente. También hace que efectivamente que no tengas esclavos trabajando en China o en India, hace que tu prenda también sea más cara. Parten con toda esta complejidad y siguen vendiéndose de la misma manera que una marca de fast fashion. Siguen haciendo las mismas campañas, siguen manteniendo como el cómprame, 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 tengo una nueva prenda, entonces siguen manteniendo
un discurso o un modelo comunicacional que es idéntico al que están tratando de cambiar. Entonces, no es competitivo, porque si yo veo una marca que se vende de tal manera y veo otra que se vende de igual manera, que veo cosas muy similares, que además intentan competir con la misma tendencia, que es improbable, porque una marca tradicional a baja escala se demora meses en armar algo, no somos chain. ¿Qué hago yo? Miro precio y digo, en esta me cuesta $100 y en la otra me la están vendiendo por 13. Y se ve igual porque no me voy a meter a revisar la materialidad necesariamente, no necesariamente me va a importar si se está viendo igual. Entonces, el principal error que cometen las marcas, que las agencias de comunicación también tienen ahí una gran responsabilidad, es seguir manteniendo la misma estética, la misma forma de comunicar, el mismo modelo de intentar vender, versus empezar a ver nuevos modelos económicos. Con un diseñador colombiano estuvimos viendo algunas alternativas de crear, como él hace ropa de alta costura, ropa muy cara. Obviamente, habían muchas de sus prendas que la gente la usaba una vez, 2 veces, para ir a un gran evento y después no lo volvían a usar. Y no son prendas descartables. Entonces empezamos a ver cómo se podía servitizar su trabajo. Ya no era una marca solamente, sino que también era un servicio que podía customizar estas prendas y readaptarlas. Hay que cambiar el modelo de negocio y no intentar copiar y competir con el pasado. Para cerrar la última pregunta, como en Mola nos interesa mucho lo que es la diversidad cultural como valor sostenible, te queríamos preguntar por qué la diversidad cultural, desde tu óptica, no es solo una cuestión estética, sino también política y social. En Chile te podemos decir sobre todo que somos un país que tiene una identidad bastante poca, o sea, tenemos muy poca identidad, como que nos cuesta mucho identificarnos con algo como estético. Eso mismo hace de que caigamos tan fácil en todas las tendencias que nos vienen a vender. Entonces, la necesidad de tener una identidad, no solo tener una identidad, sino sentirte orgullosa de esa identidad. Me pasó trabajando en otros países, en Guatemala o en Colombia, que no quieren usar ciertas cosas. Y es como yo enamoradísima de sus tejidos, encontrando que son hermosos, así como no puedo creerlo. Piensa que en Chile casi no tenemos industria textil, o sea, menos una industria textil con identidad artesanal, o sea, casi no existe. Entonces, imagínate lo enamorada que podría estar yo viendo los textiles en Guatemala y a la larga era como, ya, pero yo no me quiero vestir de esa manera, me quiero vestir de esta otra manera. En Chile somos súper nórdicos, a nosotros nos encanta lo nórdico. Es bastante absurdo, porque somos latinos y uno pensaría que nos gustan otras cosas. Se contrapone a las tendencias o al estilo que deberíamos tener como identidad. Es súper importante desde mi perspectiva como activista y como especialista el tener una identidad textil, una identidad cultural y que ésta se vea y de la que nos sentamos y nos empoderemos, que nos sentamos orgullosos de ello. Lo que no significa que tienes que andar con un traje autóctono. No tengo que andar disfrazada como porque no lo siento mío, sino que tengo que amar estas cosas. Normalmente se suele usar como accesorio, como la chaquetita con el ribete de algún tejido. Una, porque el costo es alto, pero principalmente es porque te da susto usar tanta cosa, para que no vayas a caer en esto, que se vaya a ver como demasiado artesanal, demasiado artesanal en realidad. Claramente eso significa de que en la medida que nosotros nos sentamos como no tanto y queramos como ponerle límite a esto, en vez de sentirnos orgullosos de esto, no por nada las grandes marcas vienen y se llevan todos los textiles. Hay una necesidad. Entonces, si no lo pone la Miuccia Prada o la Carolina Herrera y se hace dueña de estampados, bordados, tejidos, no vamos a querer tenerlo puesto encima en exceso, porque hay que tener poquito, ¿ya? Como para que no se note tanto. Y entonces cuando lo valorizan otros, que finalmente es simplemente colonialismo, que además vienen y se aprovechan de estos textiles, que ya hemos visto todos los problemas legales que esto ha llevado, en los países que sí tienen protección, porque muchos de los otros no tenemos, ahí empezamos a darnos cuenta y a sentirnos orgullosos, pero porque se validó desde el colonialismo. La necesidad de tener una identidad hace también que defiendas tu industria local, tus artesanos, tus colores, tus tejidos, tus materiales. Por lo tanto, es fundamental. Si no tenemos identidad, no vamos a defender lo nuestro. Y va a ser mucho más fácil que otros sistemas de consumo u otras tendencias sean implementadas. Ahí la importancia de que tengamos que tenerlo, porque si no, no tenemos un mercado que defender. Y vaya que Chile lo sabe, desde los 80 que no tenemos una industria textil potente, materiales casi no tenemos,
Por lo tanto, somos el país más hiperconsumista de Latinoamérica. Perfecto, Carola. Bueno, súper interesante todo. Si tenés alguna reflexión personal o algo que quisieras agregar ahora en este minuto que nos queda. Me gustaría solo explicar cómo acentuar el tema de las responsabilidades que tenemos quienes trabajamos en el medio. Como por un lado, efectivamente tenemos que hacer que el sistema siga siendo rentable, porque hay demasiada gente que está involucrada en esto, pero también empezar a cuestionar el modelo de negocio. Tanto como consumidoras, o sea, yo no puedo ser una activista que va hablando por la vida si yo no tengo un estilo de consumo o un estilo de vida que lo apoye. Yo creo que falta más coherencia y también el empezar a creernos que efectivamente Latinoamérica es el foco de donde deberíamos sentirnos orgullosos y empezar a crear un nuevo modelo de negocio. Perfecto, me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Que tengas un lindo día. Gracias, chicos. Igual. Gracias, Carola. Nos Chao, vemos. chao. Excelente, bueno, mucho gusto. La verdad que es una alegría poder compartir con ustedes. Inicié en la industria de la moda aquí en El Salvador en el 2016. Inicié explorando el área de diseño de modas, de ver cómo iba respondiendo el mercado a mi propuesta de marca. Llegué a la conclusión que el consumidor al que yo le estaba hablando como que todavía no estaba, porque El Salvador es un país que se está desarrollando en el tema de moda. Entonces ahí no quería sacrificar la visión de la marca. Entonces analicé y decidí empezar a dar consultorías de estilo personal, porque entendí que cuando una persona no tiene un fuerte sentido de estilo personal, no es capaz de valorar las propuestas de los diseñadores. Migré a eso. Luego, mientras estaba en la parte de las consultorías de estilo personal, empecé también como a tener experiencias en el área de estilismo comercial, como para campañas publicitarias, y ya luego fundé una empresa con unos socios enfocado en el marca personal. Entonces nosotros acompañábamos a marcas personas y mi rol era ayudar a la persona a proyectar su marca por medio pues de su estilo personal, ¿verdad? Ya luego siempre seguí dando el tema de consultorías de estilo personal y trabajaba con la metodología de los 7 estilos universales y algunos principios básicos como de las asesorías de imagen, ¿verdad? Pero mientras yo empezaba a ver a los diferentes clientes, yo me podía dar cuenta de la individualidad de cada uno, se me hacía como un reto tenerlos que encasillar, ¿verdad? Como decir, esta persona corresponde a este estilo. Sentí que no había espacio como para la exploración porque cada uno tenía una historia diferente, necesidades distintas, ¿verdad? Entonces, siendo bien honesta, me desanimé en esa parte porque ya sentí que ya al final ya estaba recibiendo clientes y yo lo estaba haciendo más que todo por este tema de comercial. Siempre he sido una persona bien orientada que todo lo que hago tiene que corresponder con mi visión personal del mundo, ¿verdad? Y todo. Entonces lo dejé de hacer. Siempre llegaban clientes, pero yo declinaba porque no había encontrado como esta metodología hasta que busqué si había metodologías nuevas, ¿verdad? Conceptos nuevos, y la verdad que fue bastante difícil encontrarlos hasta que al final, con todo lo que yo había aprendido académicamente y en la experiencia, decidí crear una metodología propia, ¿verdad? Que se llama Método Chipa, y la lancé la primera vez como para ver cómo la aceptaba el público en el 2023. A la par de eso, me involucré en organizaciones siempre orientadas en moda sostenible, pero eran más que todo enfocadas como en Europa, Asia, hasta que encontré Mola, ¿verdad? Y ya fue diferente porque sentí que ya era como mi contexto, ¿verdad? Entonces, durante el tiempo que estuve trabajando ahí, me desarrollé como líder creativa de este movimiento global con presencia en más de 30 países, entonces siempre estuve involucrada. Ya ahorita, más que todo, siempre estoy en el tema de masterclass, y comencé hace 2 años también con clases de historia de moda, pero enfocada como a temas bien específicos. Prácticamente eso es donde yo me estoy desarrollando, y también lancé nuevamente hace 2 años mi marca Néctar, y ahorita ya estoy trabajando en la segunda colección. La verdad que es todo un reto mantener una marca de ropa cuando uno quiere tener un enfoque más responsable, no solo en el tema de la producción, ¿verdad? Sino que desde el diseño, ¿verdad? Como uno quiere proponer algo, siempre diferenciándome, pero que también sea comercialmente aceptable. Así que pues eso más que todo en donde me he desarrollado, y pues prácticamente eso. Bueno, justamente a lo que nos decías, esta entrevista estaba centrada en lo que serían los nuevos consumidores y los nuevos vínculos con la moda. En un mundo lleno de estímulos y tendencias, ¿por qué crees que cada vez más gente busca vestirse desde lo personal y no desde la moda de masas?
Bueno, definitivamente creo que de unos 10 años para acá se ha vuelto más mainstream el tema de consumir diferente y creo que también el consumidor ha cambiado bastante, ¿verdad? Como tú lo mencionas, es increíble la cantidad de información y estímulos visuales y a los que nosotros estamos acostumbrados hoy día a día y ya el consumidor empezó a cuestionar, ¿verdad? Desde dónde yo estoy consumiendo, ¿verdad? ¿Por qué importa consumir diferente? Entonces, definitivamente creo que también las personas ya lograron identificar que la moda de masas tiende a uniformarnos. De repente vemos a alguien en la calle y es diferente como cuando allá por los 90 todos usaban Converse, por ejemplo, pero cada quien lo usaba con su sello personal. Pero ahora, últimamente, vamos a la calle y vemos muchas personas usando una específica combinación. Y esto es lo que hace, pues, buscar las referencias en Pinterest y demás. Ahora, ese consumidor que ya despertó de esta ilusión busca diferenciarse primeramente por la necesidad primitiva del ser humano de expresar su individualidad y ahora pues de pertenecer a esta forma más consciente quizás o más vuelta a uno mismo que a lo que propone pues la industria en general, ¿verdad? ¿Vos cómo crees que la moda puede ayudarnos a expresar esos valores y no solo sea apariencia? Definitivamente creo que lo más importante es desde el consumo, ¿verdad? No desde el consumo como transacción monetaria, ¿verdad? Sino también el consumo de cómo yo consumo estas referencias visuales, estas inspiraciones, ¿verdad? Porque está el consumo de transacción, pero también el consumo visual, que eso es lo que nos alimenta a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos ayuda a desarrollarnos creativamente o a tener más ideas a la hora de vestirse. Entonces, definitivamente, como consumidor, nosotros podemos reflejar nuestros valores según las marcas que nosotros estamos apoyando, ¿verdad? A los eventos a los que estamos asistiendo. Si nosotros estamos dentro de la industria de la moda, ok, me voy a enfocar en que mis redes sociales o que mi propuesta como marca sea ser una vitrina que solo pase diciéndole a la gente que compre o mostrar el trabajo detrás del diseño local o el diseño artesanal. Ahí es como nosotros podemos reflejar los valores y nuestra posición dentro de la economía, ¿verdad? Porque es bien complicado, la verdad que es un tema bien extenso porque en diferentes países pues el acceso a comprar diseño local, artesanal y todo es bien diferente, pero creo que desde ahí es un buen punto de partida. Ahí me diste al pie a una pregunta de lo que sería el complejo de la accesibilidad, que llamamos del consumo impulsivo al consumo consciente. Por lo que nos viniste planteando, ¿vos creés que cuestionar las tendencias puede ser una forma de consumo consciente? La verdad que sí, ya sea como marca personal, como diseñador, como consumidor final, como un consumidor que no tiene nada que ver o que no se desarrolla entre la moda, definitivamente sí, porque cuando nosotros vemos una tendencia, ya sea de moda, de diseño, de interiores, de arquitectura, y solo la replicamos, como que prácticamente nos estén pues dando así la galletita, pero si uno tiene la capacidad de cuestionar es porque observamos, paramos y pensamos. Definitivamente sí, sí es una forma de consumir diferente porque podemos ver una tendencia, pero podemos preguntarnos si esa tendencia corresponde a mi sistema de valores, si corresponde a mi contexto de vida y si esa tendencia corresponde con la persona que yo soy o quiero ser. Por ejemplo, si se pone de moda como una estética específica de alguna cantante urbana. Hay mucha gente que lo empieza a retomar. Primero porque consume esa música, pero si alguien no consume esa música, dice, porque yo voy a, que, aunque esté de moda y todos lo estén usando, no voy a sacrificar mi esencia o quién yo soy, simplemente por tomar una tendencia como verdad. Entonces, sí, definitivamente sí es una forma de consumir diferente. Hablando un poco desde dedicarse a la moda desde Latinoamérica, ¿crees que la diversidad cultural es clave para que la moda siga evolucionando y cambiar esta forma de consumir y demás? Definitivamente, y creo que gracias a Dios que ahora la región de Latinoamérica ya se está posicionando dentro de lo que es hacer moda, ¿verdad? Porque nosotros venimos acostumbrados que ciertos países son los que dicen qué es lo que está de moda o qué es lo elegante o alimentan pues este imaginario de qué es estar a la moda. Si nos damos cuenta como que los cambios importantes que se fueron dando en la moda nacieron como de esta tensión que respondió
a diferentes situaciones que se estaban viviendo más allá de solo la moda. Por ejemplo, cuando fue la crisis de 1929, hubo una reacción, como todo el mundo estaba viviendo como escasez, hubo una reacción a toda esta moda ostentosa que venía antes, ¿verdad? De principios de los años 20 y demás. Cuando surgió la estética minimalista japonesa, fue una respuesta a todo el exceso o estos estilos más como maximalistas de Occidente, ¿verdad? Luego tenemos el punk, por ejemplo, que nació como respuesta como política, económica y luego se vuelve una estética. La diversidad cultural, el impacto que tiene dentro de la moda se vuelve una respuesta y esta respuesta abre nuevas conversaciones, abre nuevas perspectivas y por ende hay cambios estéticos también. La influencia del internet, ¿verdad? En cada región es diferente, cada país lo toma diferente. Hay incluso tendencias de moda que se originaron específicamente gracias al internet, como el tiempo del 2014, del 2014 al 2016, cuando fue todo el tema de la era Tumblr, ¿verdad? Eso fue algo meramente digital, pero traspasó a tendencias ya de moda de la vida real. Entonces, siempre va a ser necesario la atención cultural para una reinterpretación del vestir, ¿verdad? Para ir cerrando la última, todo ese contexto histórico que nos acabaste de dar, vos hoy, ¿cómo ves a la gente usando su ropa hoy en día bajo un contexto histórico sobre algo político, social que está pasando o es tipo, no veo a esta persona desde su mundo y tiene ganas de vestirse así porque no hay por qué, no hay motivo aparente, digamos? Fíjate que yo creo que podemos encontrar todo tipo de personas, porque me he encontrado con ese tipo de personas, por lo menos acá en El Salvador como tal, pero pues también he tenido experiencias de otros países latinoamericanos y sí hay personas que se visten porque hay que vestirse y no le doy mucho pensamiento. Sí hay otras personas que están consumiendo tendencia nueva que sale, tendencia nueva que yo ya tengo en mi armario. Incluso hay mucho contenido que de verdad yo lo veo y yo digo, wow, podemos hacerlo mejor, así tipo, estas tendencias ya no van, hay que sustituirlas por estas. ¿En qué momento vamos a basar nuestra personalidad en un producto, verdad? O sea, ya ahora nuestra personalidad, nuestra identidad es un producto. Sí creo yo que la cantidad de consumidores que están despertando cada vez es mayor. Por eso movimientos como estos son tan importantes porque a veces las personas pasan tan enfocadas en su día a día o en su vida o en su propia burbuja que no tienen tiempo para darle más pensamiento a esto y por eso existen estas plataformas. Definitivamente sí hay de todo, pues como consumidores hay de todo. Sí hay personas que también resguardan su manera de vestir, que es bien bajo creencias políticas específicas. Pues aquí yo he conocido muchas personas que, por ejemplo, están en este lado artesanal y de verdad no consumen nada más que sea algo mandado a hacer por su costurera, algo que ellos han hecho, algo que sea upcycling. Entonces, pues la verdad que hay de todo. Y pues creo que lo que más me da como sentido de esperanza es que hay más consumidores que están cuestionando su forma, que no es fácil porque como tú mencionaste anteriormente, hay muchas personas que por tema de comodidad prefieren lo accesible y lo accesible pues es fast fashion, pero hay otras personas que sí le ponen un poquito más de ganas a la vida. Vivir con intención es desde cómo yo elijo lo que voy a comer, el estilo de vida que yo voy a tener, ¿verdad? Es como encontrarle un sentido diferente a la vida y definitivamente muchas personas pueden encontrar propósito y ver el mundo diferente por medio de la moda o el estilo personal. Bueno, Merlina, no sé si quisieras agregar algo o hacer una reflexión personal respecto a estos temas. La verdad que pues creo que algo que lo he realizado de unos años para acá, bueno, no, la verdad que hace varios ratitos es que a veces uno tiene bien idealizado qué es la moda o qué es la industria, pero luego viene la parte como del desencanto, ¿verdad? De darnos cuenta de que la industria es como es. Ahí viene la otra parte que también es súper, súper lindo saber cómo por medio de esto uno puede descubrir muchas otras cosas y entender prácticamente cómo funciona el mundo. Creo que eso es bien importante, pues que nos quitemos tal vez esta concepción que la moda es superficial, porque definitivamente son varias capas, cómo nosotros nos podemos relacionar dentro de esta economía de moda, pero esta economía también de consumo, de lo que yo les comentaba, ¿verdad? Estar siempre bien alerta que no dar nuestra identidad o personalidad como moneda de cambio, sino siempre nosotros saber
que tenemos el poder de elegir diferente, de elegir mejor, aunque sea un camino un poquito más largo, pero se disfruta más, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que estuvo súper interesante la charla y todo lo que nos contás. Muchos éxitos con tu marca. Sé que no debe Gracias. ser fácil. No, pero es gratificante. Me imagino, me imagino. Bueno, muchos éxitos con eso Y y vos gracias. podés. Y igual gracias a ustedes y que súper alegre que estés dentro del movimiento. Espero que aprendan mucho más, que tengan un buen día y también gracias por su tiempo. Genial, gracias. Buenísimo. Buen día a Muchas vos gracias, también. Carlina. Hasta Gracias, igual luego. se Tenga un gran cuidan. día. Hasta Bye. luego.